Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 29 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 2 a 11. Se trata de un texto conocido como el cuarto cántico del siervo sufriente. El texto presenta a un siervo que ofrece toda su vida de sufrimiento a favor de la salvación de la humanidad. La iglesia primitiva leyó este relato a la luz de la muerte y resurrección de Jesús. El siervo del Señor creció en su presencia como retoño, como raíz en tierra árida, despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor. El Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. Por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de saber, mi siervo inocente rehabilitará a todos porque cargó con sus crímenes. El relato se inicia con la descripción del aspecto humilde de este siervo. Brota como un pequeño arbusto en el desierto, crece en una tierra sin agua, no posee ninguna de las características que atraen la atención de la gente, es decir, la belleza, la fuerza, la riqueza. Por el contrario, es débil, despreciado, es un derrotado. Se trata de un personaje que no ostenta una genealogía ilustre, uno del que no se conocen empresas grandiosas ni célebres discursos, pero que cumple el plan de Dios con su presencia humilde y silenciosa y con su propio sufrimiento. Su misión, en efecto, se realiza en el sufrimiento que le ayuda a comprender a los que sufren, a llevar el peso de las culpas de los demás y a expiarlas. La marginación y el sufrimiento del siervo del Señor hasta la muerte es tan fecunda que llega a rescatar y a salvar a las muchedumbres, porque lo que la gente considera fracaso, para el Señor es un triunfo. Es que es a través del sacrificio, del sufrimiento, de la entrega de sí que Dios lleva a cabo su plan de salvación, precisamente porque el siervo es víctima del odio, la injusticia, la violencia, entonces libera a sus propios perseguidores de sus iniquidades. Él es la imagen perfecta de Jesús que ha salvado a la humanidad, no a través del dominio, sino humillándose, arrodillándose ante los hombres para servirles, dando su vida por ellos. Este texto lo trae la liturgia de este domingo para prepararnos a comprender y aceptar el mensaje del Evangelio. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 a 16. El autor invita a acercarnos con confianza y seguridad al trono de la gracia de Dios. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote excelente que entró en el cielo, mantengámonos firmes en nuestra confesión de fe. El sumo sacerdote que tenemos no es insensible a nuestra debilidad, ya que, como nosotros, ha sido probado en todo excepto el pecado. Por tanto, acerquémonos confiados al trono de nuestro Dios, para obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Los evangelios sinópticos nos dicen que Jesús, al comienzo de su vida pública, fue sometido a las tentaciones del diablo en el desierto. Después ya no se toca más el tema. Solo Lucas sugiere que estas tentaciones continuaron después. En efecto, se refiere a que el diablo lo dejó para volver a la hora oportuna. Y esta hora señalada es el momento de la pasión, cuando Jesús experimenta toda clase de sufrimientos causados por los hombres.
El pasaje de hoy dice que Cristo es capaz de entender nuestras debilidades porque Él mismo fue tentado en todo como nosotros. La única diferencia es que mientras que nosotros con mucha frecuencia somos infieles a Dios, Él nunca se dio al pecado. Y como conoce bien nuestra debilidad, entonces puede concedernos la ayuda que necesitamos. El texto es fuente de gran consuelo. Nos muestra a un Jesús muy cercano, sensible a nuestros problemas. No ha aparentado ser hombre, sino que lo es realmente. Ha pasado por todas las dificultades que nosotros debemos afrontar y sabe lo difícil y costoso que es mantenerse fieles a Dios, sobre todo cuando uno es probado por el dolor. El autor de esta carta, un poco más adelante, volviendo sobre el tema, dice que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer y aceptar la voluntad de Dios. El Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 10 versículos 35 a 45. Los hijos de Zebedeo piden los primeros puestos a Jesús cuando Él esté en su gloria. Desde el punto de vista del itinerario del Evangelio de San Marcos, Jesús se encuentra en la parte norte de Israel, desde Cesarea de Filipo, y desde allí se dirige hacia Jerusalén atravesando Galilea. Desde el inicio del viaje, preguntó a los discípulos por su identidad. Pedro ha dicho que Jesús es el Mesías, pero aún no comprendía realmente qué clase de Mesías era, pues lo pensaba según los hombres y no según Dios. Incluso por esta razón Jesús lo llama Satanás. Y recordemos que según el Evangelio de Mateo, en el momento de las tentaciones es Satanás el que ofrece a Jesús todos los reinos de este mundo y su gloria. Y es en esta línea que está pensando Pedro. Durante 3 veces durante este viaje Jesús anuncia su pasión. Y es una enseñanza muy importante que tiene que quedar clarísima en la mente de los discípulos, porque es aquí donde Él revela su identidad como Mesías. Por supuesto que los discípulos reaccionan fuertemente porque no comprenden realmente el plan de Dios para con Jesús y para con la humanidad. Ellos han dejado todo para seguirlo, buscando el poder, queriendo ser importantes y dominando a los demás. El texto de hoy presenta la reacción de los discípulos ante este tercer anuncio de la pasión que Jesús pronunció de la siguiente manera: He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. Notemos que en este anuncio hay 6 acciones negativas que hacen los hombres, y en la Biblia el número 6 es signo de incompletitud e imperfección. La 7ª acción la realiza Dios. Después de 3 días, el Hijo del Hombre resucitará. El destino final no es el que determinan los hombres, sino que es Dios quien reconoce a Jesús como el vencedor. Y es ante este tercer anuncio de la pasión que intervienen los hijos de Zebedeo, como dice el texto. En aquel tiempo se le acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren de mí? Le respondieron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. La presentación que hace Marcos de los discípulos de Jesús en general no es muy positiva. Mateo, en el episodio paralelo, evita decir que son los hijos del Zebedeo los que piden directamente los primeros puestos, y Lucas ni siquiera trae este episodio.
ya hay una presentación más positiva de los discípulos en el Evangelio de Lucas. Realmente el hecho debió ser como nos lo cuenta Marcos. Ellos estaban movidos por el deseo de poder y quieren incluso mandar a Jesús. Porque es que ni siquiera dicen por favor, sino que exigen, como quien reclama un derecho. ¿Se acuerdan de que después del primer anuncio de la pasión, Jesús habló del día en que venga con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles? Parece imposible que los hijos de Zebedeo no hubieran comprendido el mensaje del tercer anuncio de la pasión y de la identidad del Maestro. Pero Jesús comprende lo que ellos tienen en su mente y no los regaña, no les reprocha, sino que quiere que purifiquen sus intenciones para seguirlo. Nos pasa también a nosotros cuando oramos, presentamos nuestras dificultades sabiendo que el Señor no nos regaña ni nos reprocha, sino que nos escucha y nos ayuda a purificar incluso las intenciones que tenemos dentro de nuestro corazón. Porque como Satanás trabaja dentro de nosotros, entonces muchas veces nos aleja de los planes de Dios. Jesús en su pedagogía quiere hacer entender que quien domina sobre otra persona no es realmente una persona humana. Santiago y Juan piden sentarse el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y esta es una imagen tomada de las cortes reales antiguas del Medio Oriente. El rey se sentaba en el trono y a su derecha y a su izquierda estaban los militares más notables o las personas más importantes. Ellos piensan en ocupar estos puestos en la gloria de Jesús, es decir, cuando Jesús acabe con los enemigos, tal vez violentamente, y comience un reino de poder como los que ellos están acostumbrados a ver. Pero recordemos el episodio de la transfiguración, donde estaban precisamente Santiago y Juan. Allí Jesús se presentó en su gloria y a su izquierda y a su derecha estaban Moisés y Elías, los dos grandes profetas del primer testamento. Pues bien, los hijos de Zebedeo pretenden ocupar los puestos de estos dos personajes en la gloria de Jesús. Ser grandes, gloriosos o ser los primeros no es malo, porque es una pulsión que está dentro de nosotros. Lo que es necesario es saber qué significa ser grande y ser glorioso. Distinguir muy bien lo que es la gloria y lo que es la vanagloria. Los hermanos, hijos de Zebedeo, comprenden lo que es la gloria para el mundo e incluso la proyectan en el más allá. Piden explícitamente ser elevados hasta el cielo para poder mandar también allí. La lógica del mundo nos propone sobresalir no importando los medios, acumulando dinero, buscando el prestigio, etc. Y eso significa ser glorioso. En hebreo, gloria se dice kabot y significa lo que es pesado, consistente, una vida que no es vana. De hecho, se utiliza esta palabra para expresar la revelación de la grandeza, el esplendor y la belleza de una persona y, por supuesto, la gloria de Dios. Justamente en el libro del Éxodo, Moisés pide a Dios lo siguiente: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Mientras que los hombres han querido proyectar en Dios la idea de grandeza, lo imaginaban glorioso porque podía acabar con los enemigos, un Dios que infundía miedo y temor a quienes transgredían sus órdenes. Dios, en cambio, se presenta en su gloria como misericordia y compasión infinita para con el hombre. Muchas veces, presentando un Dios que castiga, proyectamos una imagen falsa y fea de Dios.
no dejamos ver su belleza. San Pablo dice que es en el rostro de Jesús donde nosotros podemos ver la gloria y la belleza del rostro de Dios. Así lo expresa en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. En otras palabras, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, tendremos que fijar la mirada en Jesús de Nazaret. Santiago y Juan han hecho una petición que no es muy distinta a la que nosotros solemos hacer. A veces también pedimos a Dios que haga nuestra propia voluntad. Veamos cómo responde Jesús. Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber o recibir el bautismo que yo voy a recibir? Ellos respondieron, podemos. Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber también la beberán ustedes. El bautismo que yo voy a recibir también lo recibirán ustedes. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Jesús se da cuenta que Santiago y Juan están centrando su vida en la vanagloria. El Satanás hace pensar que la vanagloria es algo sólido y realmente resulta siendo paja que se la lleve el viento. Es por esto por lo que Jesús ha sido duro y severo con Santiago y Juan. Les dice, no saben lo que están pidiendo. Entonces, para ayudarles a entender, recurre a dos imágenes, la imagen del cáliz y la imagen del bautismo. La primera imagen, la del cáliz, se refiere a una práctica bien conocida en Israel. El padre o el que ocupaba el primer puesto en la mesa solía ofrecer como gesto de estima y afecto su misma copa para que bebiera de ella la persona de su complacencia. Esta imagen se repite a menudo en la Biblia, a veces en un sentido positivo, como dice el Salmo 16, el Señor es parte de mi herencia y de mi copa, pero también de forma negativa, como dice Isaías 51, Jerusalén, bebiste de la mano del Señor la copa de su ira. El cáliz indica entonces el destino, bueno o malo, de una persona. Jesús sabe que le espera un cáliz de dolor, un cáliz del que desearía liberarse, como dice en Getsemaní, pero que tiene que ser bebido para entrar en la gloria. A Jesús se le pide donar la vida para que realmente brille el rostro del Padre. Con la entrega de la vida de Jesús brilla el amor de Dios para con la humanidad. La segunda imagen, la del bautismo, tiene el mismo significado. Indica el paso a través de las aguas de la muerte. Las angustias y sufrimientos a los que está sometido el justo son comparados frecuentemente en la Biblia con una inmersión en las aguas profundas o al rugir de olas impetuosas, dice el Salmo 69. El bautismo de Jesús indica ir a lo profundo, atravesar las aguas de la muerte. El justo tendrá que sumergirse en aguas profundas y de esta manera se significa el paso a través de la muerte. Tener parte con la gloria de Jesús significa que el discípulo participe hasta el fondo de la decisión del Maestro de donar la vida. Santiago y Juan se muestran disponibles a aceptar la propuesta de Jesús. Pero es que cuando Marcos escribe el Evangelio por el año 70, las cosas ya han cambiado radicalmente. Santiago ya había dado su vida por Cristo. Fue muerto mártir en Jerusalén bajo la persecución de Herodes Agripa.
y Juan estaba entregado generosamente a la causa del Evangelio. Ambos mostraron al final haber comprendido la enseñanza del Maestro y se ganaban una inmensa veneración en la primitiva comunidad cristiana. Ellos dijeron sí, y cuando se escribe el Evangelio ya ellos gozaban de esta veneración y cierto prestigio en el sentido positivo. Tal vez por esta veneración es que Lucas no reporta el incidente y Mateo lo modifica asegurando que fue la madre y no ellos la que hace la petición a Jesús, utilizando incluso palabras más corteses. El hecho es que Jesús responde diciendo que la gloria del cielo es para quienes ha sido preparada. Y aquí aparece un pasivo divino, es decir, es Dios quien reserva el puesto a la derecha o a la izquierda. Ha sido preparada quiere decir que es un don y que por tanto es gratuito. No hay que ganárselo. Es un don para quien se asemeja totalmente a Jesús en el servicio y en la donación de la vida. Veamos cuál es la reacción de los otros discípulos que están con Jesús. Cuando los otros lo oyeron, se enojaron con Santiago y Juan. Pero Jesús los llamó y les dijo: ¿saben que entre los paganos los que son tenidos por gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos imponen su autoridad? No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Los otros 10 discípulos se indignan ante la propuesta de los hijos de Zebedeo, no porque creen que estos 2 discípulos están equivocados y que ellos sí han comprendido la propuesta de Jesús, no. El problema es que ellos también quieren ser los privilegiados. Los 2 están lejos de comprender al Maestro. Justamente frente a los ojos de Jesús aparece el primer cisma de la iglesia. Desde antiguo ya se había revelado que en Israel, después de la muerte de Salomón, el afán de poder de Roboam había causado la división del reino. 2 tribus se habían aliado contra las otras 10 y las 10 contra las 2. Y aquí está pasando exactamente lo mismo. 2 de los discípulos están contra 10 y 10 contra los 2. Los cismas que ocurren en la iglesia tienen el mismo origen: el orgullo, la prepotencia, la búsqueda de los primeros puestos. Porque el motivo de la disputa no fue una discusión teológica o el rechazo de algún dogma, sino la ambición de poder, la lucha por los primeros puestos. Fue el comienzo de una dolorosa historia de división y conflictos eclesiales, siempre desencadenados por rivalidades mezquinas. Cuando alguien quiere dominar sobre los demás, el grupo se desmorona. Ni siquiera el sistema democrático elimina las disputas porque éste no las cura de raíz, porque todo se reduce a un juego de equilibrios, a un intento de reconciliar egoísmos contrapuestos. Jesús ha constituido los 12 para que sean el signo en el mundo de una nueva sociedad en la que sea abolida toda pretensión de dominio y se cultive una sola ambición, la de servir a los más pobres. Una tarea bien difícil. La mentalidad de este mundo se ha infiltrado ya desde sus comienzos, incluso en la misma iglesia, haciendo que a lo largo de los siglos surgieran en ella los criterios mundanos de dominar, de afán de poseer, de enseñorearse sobre los demás. La
la célebre corona del Papa, era el símbolo de la autoridad y la jurisdicción universal del obispo de Roma. Su origen es incierto, pero en el siglo XIII consistía en una corona. Un siglo más tarde le fue añadida otra más y una tercera a los pocos años, resultando en 3 coronas superpuestas, símbolos de los 3 reinos en los que el Papa ejercía su jurisdicción: el Estado Pontificio, la Iglesia y la sociedad cristiana de entonces. Cuando Pablo VI fue elegido Papa, realizó un gesto histórico. Se puso la tiara en la cabeza e inmediatamente se la quitó, esta vez para siempre. Ser 3 veces rey era un símbolo demasiado ambiguo e incompatible con la única diadema gloriosa que había adornado la cabeza del Maestro, la corona de espinas. Jesús llama a los discípulos consigo, no porque estén lejos de él físicamente, sino porque están lejos de lo que piensa Jesús y de la propuesta que él está formulando, proponiendo un mundo nuevo. Y comienza a hablarles de los jefes de este mundo para que ellos comprendan que lo que Jesús les propone es otra cosa. Saben que entre los paganos, dice Jesús, los que son tenidos por gobernantes dominan las naciones como si fueran sus dueños y sus poderosos imponen su autoridad. En la expresión los que son tenidos por gobernantes aparece la sutil ironía del Maestro en contra de los detentores del poder. Ironía que se vuelve más explícita en el pasaje paralelo de Lucas, donde Jesús dice que los reyes de los paganos los tienen sometidos, y añade, y los que imponen su autoridad se hacen llamar benefactores. Los discípulos tienen enfrente el ejemplo de cómo las autoridades de Jerusalén y el Imperio Romano están ejerciendo el poder. Todos buscan el bien personal, sus privilegios, en vez del bien común. Quieren ser honrados y honorados. Creo que esta situación no se aleja de la realidad que estamos viviendo hoy a nivel mundial. A sus discípulos Jesús les da una orden clara y contundente. No será así entre ustedes. Ninguno de estos tipos de autoridad debe ser tomado como ejemplo. El modo de ser grande y ser honrados entre ustedes es ser servidores los unos de los otros, y el que busque el primer puesto que se ubique en el último. Servidor en griego se dice doulos, que se diferencia del diácono. El diácono es aquel que sirve por una decisión personal, quien hace voluntariado porque ama al hermano y lo ayuda en su necesidad. El esclavo es el que ocupa el nivel más bajo en la sociedad, la persona a quien todo el mundo tiene derecho a dar órdenes. Los discípulos de los rabinos seguían al maestro, aprendían sus enseñanzas, obedecían todas sus órdenes y estaban dispuestos a rebajarse lo que fuera, incluso a lavar los pies del maestro, limpiar la casa, etc., porque una vez que ellos fueran maestros tenían los mismos privilegios y la misma alta posición social del rabino maestro. Jesús rechaza esta lógica. No quiere que nadie le sirva. Se coloca en medio de los suyos como el que sirve y recuerda a todos que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir. No pide que le laven los pies, sino que es él mismo quien se inclina para lavar los pies de los discípulos. Jesús dice, ustedes tendrán que ser diáconos y esclavos. ¿De quién? De quien tenga necesidad. Jesús dice, nos toca hacernos esclavos de todos, porque hacernos esclavos de los que son simpáticos, de los que nos sirven, pues no tiene mucho mérito. Toca ayudar incluso a aquellas personas que después de que se les sirve, responden con una ofensa. Hay una lógica nueva de la comunidad de los discípulos en Cristo.
El Hijo del Hombre ha venido para presentarnos el verdadero rostro de Dios. No un Dios que quiere ser servido, sino un Dios que sirve. Por esto Jesús ha dado la vida en rescate por todos. El Goel, una palabra hebrea que significa el que rescata, el liberador, quiere decir cumplir una acción para salvar la vida de otra persona. Cuando un hombre caía en esclavitud, otro tenía que pagar al dueño del esclavo para que lo dejara libre. Si no tenía dinero, debía pagar con su propia vida para liberar a su hermano. Jesús vino a liberar a la humanidad del tirano más terrible que hay en el mundo, que nos lleva a construir nuestra propia vida de acuerdo con nuestra percepción de grandeza, de vanagloria. Para liberarnos de esta esclavitud que nos impide ser nosotros mismos y asemejarnos al Padre del cielo, Jesús ha donado su vida. Porque solamente así nosotros hemos sido liberados de esta locura que es la grandeza que nos propone este mundo. Les deseo un feliz domingo.